Buenas. 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 ¿Qué tal? Buen día, buen día. Hola. Hola, hola. Hay gente que no la vemos con el mate. Buenas. ¿Cómo les va? Pastoral de Juventud de presente. En este momento vamos a comenzar y vamos a proponer la formación que tiene como punto de partida un objetivo que queremos transmitir y compartir con todos los jóvenes, que es reconocernos portadores de una promesa con capacidad de soñar el sueño de Jesús y transformar a su modo la realidad que nos interpela. Desde esta frase, de esta visión, es que quisimos proponer y proponemos este material y este espacio de formación. Y vemos que es cristocéntrico este anhelo, poder vibrar la promesa y el sueño de Jesús, ¿no? Y a su modo poder caminar. Por lo tanto, lo que proponemos desde el material es una propuesta cristocéntrica. Bueno, tenemos este encuentro virtual por el contexto de la pandemia, que será replicado con todos los que quieran aprovecharlo. Bueno, y en este encuentro proponemos como texto base este icono tan conocido como el de la multiplicación de los panes. Y junto con este icono pensamos en adentrarnos en un método muy conocido, método teológico pastoral. Para los más grandes lo conocerán como el ver, juzgar y actuar. Para los más jóvenes de esta era, luego del sínodo de los obispos, como reconocer, interpretar y elegir. Ver, reconocer, juzgar, interpretar, actuar y elegir. Y acá una aclaración. Si van al documento preparatorio del sínodo, el documento está estructurado por estas tres palabras, estos tres verbos, reconocer, interpretar y elegir, que tienen como punto de partida la iglesia y como centro de referencia a los jóvenes, ¿no? Acá nosotros lo que vamos a querer es abordar a Jesús, poder hacer este camino desde el ver de Jesús, desde el corazón de Jesús y desde su obrar. Por eso es una mirada a Jesús. Por lo tanto, sin pretender desarrollar este método, abordaremos cada una de estas tres etapas con una mirada cristológica. Deseamos que esta aproximación nos ayude a renovar y resignificar lo que hacemos, nuestros encuentros con jóvenes, lo que proyectamos, todo lo que tiene que ver con la vida pastoral de nuestro servicio. Estas son las tres primeras partes. Ver, le vamos a llamar misericordiar, ya van a ver, y la tercera, reaccionar. En la cuarta parte, lo que proponemos es realizar un momento de oración con la palabra. Creemos que la palabra es el centro de toda acción pastoral, de toda acción espiritual que hagamos. Y es lindo poder calar en sus raíces. Por eso la propuesta va a ser desde el Evangelio de Marcos, en la multiplicación de los panes, que de hecho es el primer relato que se puso por escrito en el Nuevo Testamento de la multiplicación de los panes. Este icono sale en todos los evangelios. Nosotros tomamos el de Marcos, que es el primero. Bueno, y luego de realizar este momento de oración con la palabra compartida, en el material encontrarán una quinta parte y última, donde hay algunos anexos y unos links para poder adentrarnos y bueno, disfrutar de otras claves que también son muy interesantes. La pregunta inicial que nos hacemos para formarnos es, ¿cómo mira Jesús? Y la mirada de Jesús, desde la encarnación, desde el misterio de la Navidad, nosotros sabemos que es una mirada con un ojo humano. Entonces, descubrir la maravilla de la mirada humana nos va a ayudar a descubrir cómo nos mira Jesús. Les pasamos un videito por privado de cómo funciona el ojo humano, que si quieren lo pueden buscar, pongan en Google cómo funciona el ojo humano. Y el ojo humano dice que es una cámara
que recibe, enfoca, transmite la luz a través de una lente para crear una imagen que nos rodea. Un sistema bien complejo, el de la visión, que podemos después verlo en detalle, ¿no? Ese sistema complejo que está interconectado con el cerebro, que genera una perspectiva de lo que vemos y que no en todos nos hace ver del mismo modo, porque sabemos que no todos vemos del mismo modo las cosas, es una linda mirada para descubrir cómo nos mira Jesús. Pero más que le proponemos empezar al revés, no empezar a decir cómo nos mira Jesús, sino cómo no nos mira Jesús. Por eso vamos a ir desarrollando y compartiendo algunas pantallas en las cuales vamos a tratar de descubrir qué no es la mirada que nos propone Jesús. Entonces, el ver que nos propone Jesús no es stalkear. En tiempos de redes sociales, sabemos que muchos stalkeamos los perfiles de otros. Y cuando stalkeamos, quizás pareciera algo inocente, pero si vamos al lenguaje de donde viene stalkear, que es del inglés to stalk, significa acechar. Cuando stalkeamos, acechamos. No siempre acechamos desde la violencia, pero puede que sí. Entonces, el stalkear es una mirada que Jesús no hace de nosotros. Jesús no nos stalkea, no nos acecha. Quizá nosotros podemos pensar, hay unas preguntitas que les pasamos en el documento, si alguna vez nos sentimos stalkeados, ¿cómo nos sentimos? Si alguna vez nos sentimos acechados, ¿cómo nos sentimos? Y por ejemplo, cuando nos metemos a pensar el servicio pastoral con jóvenes, nos puede pasar que o que inconscientemente estamos más al acecho de unos tipos de jóvenes que de otro tipo de jóvenes. La mirada de Jesús, el segundo punto, la mirada de Jesús no pixela. En la mirada que nosotros tenemos ahora virtual, a veces se nos puede pixelar. Pixelar es cuando nosotros hacemos de tal modo, nos acercamos a algo que se desarma la imagen. Y a veces nuestra mirada de fe en la pastoral puede querer pixelar la vida de alguien, acercándose de tal modo que la desarma, la desintegra. Una de las miradas así pixeladas más destructoras que a veces tenemos en la vida eclesial, en la vida pastoral, es la mirada moralista. O sea, mirar tanto el detalle de por ejemplo, de un pecado o de algo que, entre comillas, está moralmente mal, y desde ahí mirar a la persona. Entonces, la mirada de Jesús no pixela. El tercer punto, que tiene que ver con esto de pixelar, es no hacer zoom. La mirada de Jesús tiene la capacidad de hacer zoom, y nuestra mirada pastoral también tenemos que tener a veces la capacidad de acercarnos a algo y de decir, che, a ver esto. Mirarlo de cerca. Pero si nos quedamos solo en eso, podemos desequilibrar la mirada. Una de las pérdidas del equilibrio a veces en la mirada es cuando nos enfocamos tanto. Y en esto les voy a tener un ejemplo que seguramente a alguno le habrá pasado alguna vez. ¿Vieron las relaciones tóxicas? Las relaciones que empiezan por los celos, por el mirar qué tiene en el celular, por el qué está haciendo, por el qué esto, dónde fue, qué sé yo. Y hacemos tanto el zoom a veces en una relación que, ¿qué pasa? Desequilibramos la relación porque nos perdemos la imagen completa. Entonces la mirada tóxica es la mirada esta de hacer un zoom en algo, o en una situación, o en un momento, nos puede hacer en la pastoral desequilibrarnos y nos puede volver una pastoral tóxica. Siempre estamos pensándolo desde la mirada de Jesús y cómo la mirada de Jesús puede ayudarnos a reconfigurar nuestro modo de ser en el servicio pastoral con jóvenes. Entonces, no es hacer zoom, porque el zoom puede servir para un momento, pero si vivimos con la mirada de zoom, nos volvemos obsesivos y tóxicos. La visión humana, que es la misma visión con la que nos mira Jesús,
tiene algunos trastornos más comunes que a veces van pasando con la edad. O algunos con la edad y otros no tanto con la edad. Por ejemplo, la miopía. No sé si alguno de los que está presente tiene miopía. Hay algunos que, mira, muy bien, ahí, está, ahí tienen miopía. Por eso también usan lente. Bueno, la miopía, miren, es un trastorno en que los objetos cercanos se ven con claridad, pero los objetos lejanos se ven borrosos. ¿Sí? Y en el servicio pastoral con jóvenes puede pasarnos que con claridad veamos a algunos que están cerca y perdamos de vista a los que están lejos. O peor, que los veamos como objetos. Y eso sería como una especie de miopía pastoral en el servicio con jóvenes. ¿Puede alguien estar lejos de nuestra mirada como pastoral? Eso sería tener miopía pastoral. Y cada uno tenemos que como que reexaminarnos, ¿no? Yo le digo la verdad, cuando escribíamos esto con Leandro, yo descubrí que tenía un montón de estas enfermedades, o de estas, no enfermedades, sino, si me corrige la doctora Rives, que está ahí presente, son distorsiones de la visión, ¿no es cierto? Sí, vicios de refracción es el nombre técnico. Exactamente, pero eso nos puede pasar también en la pastoral. Otra de las cosas que nos puede pasar en la visión, en el modo de ver pastoral, que no es como nos ve Jesús, es tener hipermetropía. La hipermetropía es un tipo de error de refracción donde se pueden ver los objetos distantes con mayor claridad que los cercanos, al revés de la miopía. O sea, lo de lejos se ve bien, lo de cerca se ve mal. Y esto a veces también nos pasa en la vida pastoral. A veces pensamos acciones, eventos o cosas para los que están súper lejos, pero los que están cerca no los cuidamos. Es como, a veces hay un montón de acciones pastorales que si nosotros pensamos en la historia de la pastoral, que son acciones destinadas a grandes multitudes, pero sin intimidad y sin acompañamiento real a los que están cerca. Y esto es una especie de hipermetropía pastoral. Otra atrofiación de la vista, perdón doctora, otra atrofiación de la vista es el astigmatismo, que está re difícil de decir, que es un trastorno en el que el ojo no enfoca la luz de forma pareja sobre la retina, y el tejido sensible de la luz en la parte posterior del ojo. Entonces, esto puede hacer que las imágenes se vean borrosas y alargadas, o sea, deformadas. ¿Se acuerdan que Jesús se encuentra con un ciego en el Marcos, en el capítulo 8? Y Jesús se acerca una primera vez y le pregunta al ciego si ve, y el ciego dice, veo hombres como árboles que caminan. Todavía no ve seres humanos, ve como árboles que caminan, ve una vista borrosa. Y a veces nos puede pasar eso en el acompañamiento pastoral con jóvenes, que no vemos al joven con la nitidez y el realismo que el joven necesita. Pensamos al joven como algo, voy a utilizar algunas imágenes así medio románticas, viste que a veces escucho en la iglesia. Los jóvenes son las flores más bellas del jardín eclesial. ¿Qué flor? Ninguna flor. ¿Qué árbol? ¡Ay, qué lindo oxigenan la vida de la pastoral! No, son reales. Tienen sus conflictos, tienen sus sufrimientos, tienen sus necesidades y su búsqueda de protagonismo real. No es un adorno el joven en la iglesia, ¿no? Y lo peor, como aparatos. Por ejemplo, pensar a los jóvenes como aparatos, como maquinitas que hacen el trabajo que otros no pueden hacer en la pastoral. O como difusión masiva de ideas de otros. Ya que los jóvenes manejan las redes sociales, les hagamos hacer esto. Bueno, todo está así. Me parece que se puede englobar dentro de esta especie de astigmatismo pastoral, que no es el modo como nos mira Jesús. Otro modo como no nos mira Jesús, después abrimos el espacio a preguntas,
es la presbicia. La presbicia está más relacionado con la edad. El problema de la presbicia está relacionado con la edad. Y la palabra presbicia y la palabra presbítero, el que les habla acá es un presbítero, un cura, tienen que ver porque tienen el mismo origen lingüístico. Pero la palabra presbítero viene de aquel que ha mirado por mucho tiempo y ha descubierto que ve con sabiduría. Y el pueblo lo unge como alguien que ve con sabiduría. Esto contrasta mucho con la presbicia, porque a veces la presbicia es una mirada envejecida y cansada, como una mirada desalentadora. Y muchas veces los jóvenes se encuentran en la propia iglesia con estas miradas envejecidas y cansadas. Yo los invito a que si ahora cerramos un ratito los ojos, un segundo los ojos sin dormirnos, y pensamos en alguien de la iglesia que nos haya transmitido esa mirada envejecida y cansada, seguro que se nos viene a la imagen de alguna persona. Y muy probablemente sea algún miembro del clero o de los presbíteros. Quizás nosotros como jóvenes estamos invitados a rejuvenecer la mirada de la iglesia, pero también a rejuvenecer la mirada de esas personas de la iglesia que son parte de la iglesia, y hay que ayudarles a que no tengan la mirada cansada, envejecida y desalentadora. Esa es la presbicia pastoral. Y ahora entramos nos faltan 4 miradas más, como no nos mira Jesús, para que no se aburran. Ver como Jesús no es adoptar una sola perspectiva. Fíjense, si ahí les pasamos unos links de algunas charlas TEDx que nos ayudan a ver que la mirada siempre es un posicionamiento. Cuando nosotros miramos siempre desde un lugar. Yo les presento algunas preguntas. ¿Cómo se ve la pastoral de juventudes o la pastoral con jóvenes desde una ventana de Nueva Córdoba? ¿O cómo se ve la pastoral con jóvenes desde la puerta de entrada del Monumental Sargento Cabral? ¿O cómo se ve la pastoral de jóvenes desde un banco del aula de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba? ¿O cómo se ve la pastoral de jóvenes desde las montañas de los barrios periféricos de Carlos Paz? ¿O cómo se ve la pastoral de jóvenes desde la plaza del pueblo de Obispo Trejo, al norte de Cordobés? ¿O cómo se ve desde la ventana de la penitenciaría de Bower? En la cárcel hay un montón de jóvenes. ¿Llegó la pastoral ahí? ¿Cómo se ve la pastoral de jóvenes desde el baño de una fiesta de música electrónica que se hacían antes de la pandemia? Casi que no se ve. ¿O cómo se ve desde un perfil de Instagram? Yo les puse ahí en el documento el perfil de Instagram de Lori Ticera. Lori Ticera es una joven de nuestra arquidiócesis que falleció en el medio de la pandemia, asesinada por un tiro, y era de parte del grupo misionero de la parroquia de Villa Salais. ¿Cómo se ve la pastoral ahí? ¿Cómo está presente? Cuando nos paramos desde otras perspectivas, descubrimos que la pastoral se desarma, o mejor dicho, se rearma. Porque la mirada de Jesús no es adoptar una sola perspectiva. No es mirarla desde un solo escritorio, de una sola cámara. Es mirarla desde múltiples cámaras, de las cuales todas son parte de la pastoral de juventud. Otro punto más, faltan 3 más. Este es un punto urticante, podríamos decir, ¿no? Ver la pastoral no es adoptar una mirada de género. Y con esto no vamos a hablar mal de las perspectivas de género, porque al contrario, las perspectivas de género nos han ayudado a deconstruir
discursos hegemónicos anclados históricamente en la mirada machista. Esa es la crítica que tenemos en común y que también el Evangelio tiene en común con estas perspectivas de género, ¿eh? Que no la vamos a tratar como ideologías, porque si no es como rechazarlas en bloque. Tienen algo de positivo que nos ayudan a deconstruir la mirada. Tienen mucho de positivo que nos ayuda a deconstruir la mirada. Nosotros ahí, estas perspectivas de género tienen como una doble vertiente. Una que es una vertiente anclada en el lenguaje, anclada en el discurso, y otra anclada en las acciones. Y nosotros podríamos pensar también la pastoral. ¿Qué nos dice esta mirada que Jesús no adopta? Si bien Jesús tiene un género distinguido, que es un hombre, porque se encarna en un género, no es que él piensa la buena noticia para un solo género. Por eso es que la pastoral no puede adoptar un solo género. Entonces, esta mirada de Jesús también nos ayuda a mirar, a ver cómo ha estado nuestro discurso pastoral y nuestras acciones pastoral. Pongo un ejemplo muy sencillo que es re poco importante, pero voy a decir, cuando decimos la pastoral de jóvenes, ¿es femenina la pastoral? Pues la pastoral. ¿O sería el pastoral o en un lenguaje inclusivo que se está planteando, les? No sabemos, pero quedarnos solo en eso sería disminuir el verdadero aporte que nos puede dar la mirada de género. Mirada de género, no ideología, sino una perspectiva, una mirada de género. Y si pensamos en las acciones, por ejemplo, las acciones pastorales que nosotros hacemos, que pueden ser eventos, que puede ser esta formación, puede ser un encuentro, puede ser el acompañamiento, puede ser la escucha, el discernimiento que acompañamos a hacer a jóvenes, todo eso son acciones pastorales de la pastoral de juventudes. En esas acciones, ¿incluimos realmente o hacemos que los demás se sientan, que las diversidades de género se sientan incluidas en nuestra mirada pastoral? Un montón para pensar. 2 miradas más y abrimos a preguntas. Ver desde la pastoral no es quedarnos con una mirada periférica. ¿Saben lo que es la mirada periférica? ¿Vieron cuando vamos manejando? Si van manejando en un auto, uno mira 180 grados, que es la máxima amplitud de mirada que puede mirar el ojo humano. Miramos para los 180 grados. Pero esa máxima amplitud nos muestra que hay 180 grados más que no estamos viendo, los de atrás. Entonces, cuando desde la iglesia también se nos dice que nosotros tenemos que llegar a las periferias, cuando del Evangelio nos dice, vayan, la palabra vayan, Jesús, le repite 37 veces en los 4 evangelios. Vayan, vayan, vayan. Y esos lugares donde dice Jesús vayan, son lugares periféricos. Entonces, tener una mirada periférica nos ayuda a ampliar el panorama, pero también nos dice que todo lo que podamos ampliar, siempre queda una parte donde no podemos llegar. O sea, concentrarnos en la mirada nos ayuda a descubrir que hay un montón de cosas a las que no llegamos. Se nos habla de periferias, ¿no? Existenciales y periferias geográficas. Que cada pastoral, y en esto hago una distinción, la pastoral de juventudes, no somos nosotros los que estamos en este video. Es cada joven que quiere anunciar la buena noticia en su contexto y que a lo mejor no forma parte de ningún grupo de jóvenes. Y eso nos ayuda a ampliar la mirada pastoral.
Si nos quedamos solamente con nuestra mirada, nos perdemos todos los que no vemos atrás. Otro tema que es muy importante con la mirada es el tema del poder. No sé si alguna vez alguien les hizo bajar la mirada. ¿Vieron cuando vos tenés que bajar la mirada porque te hacen sentir mal o porque te están obligando a bajar la mirada? La mirada tiene una fuerte carga de poder. La mirada está llena de poder. Michel Foucault o un montón de filósofos de la posmodernidad hablan de esto, de que si vos sabés que alguien te está mirando, y si te está mirando fuerte, vas a actuar distinto. Eso es lo que dice la filosofía. La mirada de Jesús tiene la capacidad en el Evangelio, en el texto que vamos a trabajar después de la multiplicación de los panes, Jesús mira. En el Evangelio de Juan, Jesús levanta la mirada, pero nadie la baja. Jesús tiene la capacidad de levantar la mirada sin que nadie tenga que bajar la mirada. Y esa mirada pastoral es una mirada que nosotros tenemos que animarnos a vivir desde el servicio pastoral con jóvenes. Nunca hacerle bajar la mirada a nadie. Nuestra mirada, o mejor dicho, la hace Jesús, no nos hace bajar la mirada. Entonces nosotros tampoco tenemos que hacerle a nadie bajar la mirada, ni con nuestra mirada hacerle sentir poder. El último punto, que les dejamos después dos textos del Papa Francisco, para que los puedan leer, es que ver no es soñar. Y acá un juego de palabras. Ver no es soñar durmiendo, o no es soñar durmiéndose en los laureles, sino es soñar con los ojos abiertos. ¿Viste cuando vos soñás y te imaginás un montón de cosas así? ¿Cómo me gustaría que esto se dé, que se haga, que se realice? Y lo empezás a imaginar y proyectás lo que estás diciendo y lo que está... Bueno, ese soñar con los ojos abiertos, ese sí es un soñar de Jesús. Ese sí es una mirada de Jesús. Porque a veces podemos contentarnos con haber hecho un encuentro por Zoom, por Meet o por un encuentro real antes de la pandemia y decir, oh, vinieron todos y se fueron re contentos, me acuesto a dormir tranquilo. Ese no es el sentido de la pastoral. El sentido de la pastoral es que sigan soñando, no que le demos la respuesta y que los encerremos en algo que les preparamos, o sea, que le demos una receta pastoral, sino que los ayudemos a seguir soñando, como lo que hizo Jesús a los discípulos. No les dio la respuesta de cómo tenían que seguir, sino les abrió la posibilidad de un sueño con los ojos abiertos. Vemos un videíto sobre lo que sí es la mirada de Jesús. A ver si se escucha. Ahí está. Bueno, si tienen alguna pregunta pueden ir haciendo así, distendemos un poco y escuchamos otras voces. A mí se me venía cuando estaban hablando recién del ver y del soñar,
el objetivo este que poníamos al principio, del reconocernos portadores de una promesa, con capacidad de soñar el sueño de Jesús y transformar a su modo la realidad que nos interpela. Entonces pensaba en esto de la forma de ver como Jesús, que ponían ahora al último, de que dice, es soñar el sueño de Dios con los ojos abiertos. Entonces pienso como que me suena en realidad como que nos faltaría entonces en nuestro objetivo como para ir sumándolo, para ir actualizándolo, el agregar los ojos abiertos, como a modo de comentario. Como decíamos antes, creo que más que escribirlo en el objetivo, por lo menos, o sea, porque lo podemos escribir y después olvidárnoslo. Cuando abrimos los ojos, la realidad nos interpela. Por los ojos entra la realidad y entra la realidad. Cuando pensamos en la pastoral de jóvenes, tiene rostros concretos. No es una idea. Entonces, cuando miramos el rostro del joven con los ojos abiertos, ahí nos animamos a soñar con ellos. A mí me pasaba que escuchaba esto que decía Hernán y por ahí es lo que venía pensando. Bueno, yo estoy no sé hace cuántos años en Córdoba, hace 4 años, ponele, y me llamaron, yo vengo de una diócesis mucho más chica, en la que el movimiento juvenil diocesano o pastoral puede llegar más porque somos menos, porque hay otro trabajo, porque, bueno, hay otra continuidad que por ahí en la pastoral de Córdoba se ha dado que en la historia no ha habido tanta continuidad, pero me llamó la atención después que dije, capaz que no, el problema no era solo la continuidad, sino que era que esto que dice Hernán, la dificultad para ver la diversidad. Como que también es complicado. Como que vas para un lado de Córdoba y hay un tipo de jóvenes, vas para otro y hay otra. En el centro es hasta abrumador ver la variedad, solo pensando en los católicos, digamos, ¿no? Bueno, yo participo en los dominicos, hay una versión totalmente, un extremo, al que claramente la pastoral de juventudes no llega. No sé si ellos también quieren llegar a la pastoral de juventudes, pero como que pensaba en ese lado de que decía Hernán, y a esos tenemos que llegar. Por ahí lo planteaba un poco en el extremo de esto de muchos amigos que van a la misa tridentina, por ejemplo. Y a esos tiene que llegar, no sé, lo pienso seguido, digamos. Como también a otros extremos, digamos, como a esa gente que directamente ni siquiera lo conoce y no practica nada, digamos. O a esos que como por ahí también lo escuchaba Hernán, o he cruzado algunas palabras, el ponerse el pañuelo verde, diciendo, bueno, ¿cuál es el límite de decir, yo, mira, con esto no concuerdo, pero sin dejarlo de lado, digamos, ¿no? Por ahí ahora estamos un poco más con las aguas calmadas y se puede llegar a pensar en el decir, bueno, ¿por qué no, como veía un dibujo, había como, ¿por qué no un abrazo, digamos? Cuando pase todo, ¿no? ¿Por qué no sacarnos el pañuelo y decir, bueno, ¿por qué no hablamos y qué puntos en comunes podemos encontrar? No sé, eso me venía en la cabeza. Yo creo que cualquier abrazo es posible, Luis, ¿no? Sí, abrazo no solo físico, ¿no? Sí. En Zoom lo decía. Yo por ahí comparto algo que pensar, volver a escuchar este escrito, y qué importante también a la hora de pensarnos, pensar nuestra mirada o nuestro servicio pastoral, pensarnos y reconocernos desde el límite, porque no podemos escapar ninguno de nosotros a ciertas dificultades o atrofias en la mirada,
a veces tenemos que empezar reconociéndolas, haciéndonos cargo, que no podemos ver todo. De hecho, también Jesús al encarnarse, al hacerse hombre, también asumió el límite de hombre. Ahora, al pasar la Pascua, resucitado, puede vernos, puede ver mejor. No sé si se entiende lo que quiere decir, pero nosotros, me parece que es de mucha humildad también descubrir que no vamos a ver solos, con esta claridad. Y por eso lo importante de poder ver con otros, de poder ir a Jesús para descubrir cómo ve Él. Y aceptar el límite también, porque nuestro modo de ver está cargado de nuestra historia, de lo cultural, de lo aprendido, de lo que hemos recibido, está cargado de nuestro contexto, está cargado de nuestra estructura, de nuestra perspectiva. Y por eso creo que lo que nos salva es no intentar buscar la uniformidad, sino justamente las distintas miradas, la comunión verdadera y genuina se da desde el encuentro con el otro, y un otro que mira diferente y que tiene otros límites diferentes a los límites que yo tengo. A mí me hacía pensar muchísimo eso de las perspectivas, digamos, de hasta dónde llegamos, porque también eso que decía Leandro es como que nosotros estar con otro que tenga otra mirada, porque ese es el sentido, que tenga una mirada distinta para poder complementarnos, también hay que acercarse a ese otro, como decían recién, es como que también hay que tomarse ese trabajo de poder dialogar y concordar, o bueno, aunque sea así, en disentir en algo. Para mí es como esencial eso. Si no disentimos en nada, porque algo anda mal acá, me parece. Si estamos todo perfecto así, es porque estamos quedándonos en nuestra comodidad. Entonces, para mí es como clave eso también, poder mirarlo de, como decía ahí Hernán, desde otras ventanas, pero también poder dialogar con ellas, ¿no? También estar en eso. Bueno, eso nomás, me hace pensar eso, que hay que tomarse el trabajo de hacerlo. También más que una pregunta, era algo que también me quedaba resonando de lo que hablabas de Hernán, que pienso, qué lindo que empezaron con lo que no es la mirada de Jesús, ¿no? Porque me parece que ahí está donde sí tenemos que poner la mirada, ¿no? Que Jesús, cuando en esta relación de la visión, yo pensaba, yo tengo miopía, ¿no? En esto que vos preguntabas, ¿quién tenía? Y cómo uno se acostumbra a eso, ¿no? Jesús es como el lente que viene a mostrarnos la realidad, ¿no? Cuando vos pensaban en mí, ¿no? En cuántas cosas que iban nombrando, para mí ya es como una costumbre, ¿no? Y Jesús, mirándolo desde Jesús, viene a ser el lente que me muestra la realidad, y en base a eso me muestra también en dónde está lo que tengo que cambiar, pero desde Él, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ahí es donde está el foco, ¿no? Porque Jesús, en esto que también vos decías, lean del humano, por Jesús humano, bueno, Él también nos va marcando el camino desde esa humanidad también, ¿no? Como que no es imposible porque Él es nuestro, digamos, nuestro camino realmente. Entonces, bueno, en lo que humanamente no me sale, bueno, creo que en mí es clave, ¿no? El preguntar, bueno, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿No? ¿Qué haría Jesús ante esta situación? ¿O cómo actuaría Jesús? Bueno, era como lo que me iba resonando, ¿no? En esto que nos compartían, que me parece que está muy bueno verlo desde Él, y que Él es el que nos va marcando, ¿no? También el camino. Y veía esto, o me resonaba esto de ver cómo Jesús también implica hacer algo con aquello que vemos, ¿no? Y bueno, en esta época tan particular que estamos viviendo, también me preguntaba cómo hoy, si tienen alguna especie de tips o recomendación, digamos, en esta época, ¿no?
por ahí podemos a través de Zoom tener estas miradas variadas, amplias, pero bueno, por ahí nos quedamos estancados en eso, en el ver, y a veces, bueno, se necesita motivar esa mirada para hacer algo con aquello que vemos, y me ponía a pensar también en estas realidades particulares, ¿no?, que vos mencionabas, esto de la perspectiva de género, esto de jóvenes en la cárcel, digamos, bueno, son realidades muy desafiantes, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, si se puede dar como alguna recomendación, algún consejo, algún tips, digamos, que bueno, nos motive a hacer algo con aquello que estamos viendo, palpable. Y otra cosita, por otro lado, esto me resonaba mucho a quienes no estamos llegando hoy en la pastoral, ¿no? Yo creo que venimos haciendo un proceso de ver muchas realidades y lo reconocemos, digo, no sé, recuerdo algún documento haber leído que Córdoba tiene una multiplicidad y una variedad de realidades, digamos, que son muy, muy diferentes, y bueno, me preguntaba hoy, bueno, hay gente a quienes nos estamos llegando, y también me gustaba esto que compartía, me olvidé bueno, no importa, esto de si están necesitando de la pastoral, porque también es algo Claro. Luis decía. Poniendo, sino, bueno, en esto de la pedagogía de la pregunta, bueno, están necesitando, podemos ayudar, ¿en qué podemos ser buenos? Bueno, con respecto a la me parece muy interesante es qué hacemos con esto que vemos. Nosotros proponemos justamente agarrar este método porque hay un proceso que devela este método, un proceso pedagógico. Pero antes de entrar en eso, no estamos hablando de otra cosa que de la fe. Y la fe es asumir una posición de profetas. Y a esto me refiero a que poder ver como Jesús ve a través de sus ojos, eso es la fe. O sea, poder recibir el don de mirar a través de sus ojos, porque eso no lo provocamos nosotros, es un don de Dios, es un regalo, es una llamada. Y a cada uno de nosotros, desde nuestra originalidad, contexto, historia y realidad, Dios nos va a llamar para que veamos algo. Y eso que vemos es nuestra misión. Eso que vemos nos interpelará a cada uno. Y queriendo poder asumirlo vocacionalmente. Y yo no sé si te vamos a dar acá tips, pero sí que puedas pensar el ver desde un modo de ser, desde un modo de pararnos frente a la realidad. Porque lo que vemos necesariamente va a reclamar de nosotros una postura. ¿Qué voy a hacer con esto que veo? ¿Cómo voy a pararme frente a esta realidad con su contexto? Me parece que es pensar el ver, la respuesta del ver, de modo integral. No como algo anexo que puedo hacer, que puedo aportar, no como que fuera un paliativo. Bueno, vamos a dar aspirina, digamos, para este problema. No, demanda una postura, después lo vamos a ver más adelante, después del ver, qué pasa con nuestro corazón, o sea, como involucrar todo nuestro ser, y luego, cómo adentrarnos al corazón y tener la gracia de adentrarnos al corazón de Jesús, cómo poder reaccionar desde ahí. Y más, Diego, en lo que preguntabas, en estos tiempos en los que nos vamos a tener que acostumbrar a andar con barbijo y todo esto, que solamente lo único que nos queda para comprender al otro es la mirada. Pues fíjate que lo único que queda nosotros estamos aprendiendo, no, fíjate que en estos tiempos
lo único, el único contacto que tenemos de profundidad es la vista, le puedo decir, no sabes si está enojado, si está triste, si sonríe, si no. Bueno, es una oportunidad también la pandemia para repensar el ver, por eso también tocamos este tema, para empezar a repensar el ver pastoral. Segundo paso, después de ver, ¿qué pasa? Muy bien, bueno, antes del paso, si vemos mal, hay que limpiar la lente, ¿no es cierto? Muy bien. Hablamos del camino, del camino, el primer momento es el ver, y ahora queremos hacer el camino del corazón. De hecho, estamos proponiendo de la espiritualidad, del área de espiritualidad, bueno, el camino del corazón. Bueno, qué lindo poder ver como Jesús y ver adentro del corazón de Jesús. Cómo siente, cómo late, cómo vibra Jesús. Bueno, el segundo punto van a encontrar el título juzgar o misericordiar. Y acá vamos a tomar esta palabra, este neologismo, diría el Papa Francisco, misericordiar. No vamos a hablar de juzgar, o en este caso, siguiendo el sínodo de los obispos, interpretar. Vamos a hablar de misericordiar, porque creemos que en Jesús tiene una relevancia fundamental. Y vamos a adentrarnos en la palabra. ¿Qué significa esta palabra en la Biblia? Tal vez sea tedioso esta parte, voy a intentar ser breve y claro. Sabemos que en la Biblia tenemos dos idiomas. El Antiguo Testamento, escrito mayormente en hebreo, y el Nuevo Testamento en el griego. Por lo tanto, si vamos a la traducción original, en este caso desde el Nuevo Testamento, y cuando aparece la palabra misericordia, o compasión, o conmoción, o se conmovió, tenemos que ver qué palabra está detrás de esa frase, ¿no? Y qué palabra griega. Y en ese sentido, tenemos unas palabras muy interesantes. Bueno, la palabra griega que expresa, que equivale, que significa misericordia, se dice eleos. Esta palabra nos puede sonar de una frase que en castellano decimos, por ejemplo en la misa, al comenzar cuando con confianza pedimos perdón a Dios. Señor, ten piedad. O la traducción latina que se dice Kyrie eleison, en la traducción griega. Kyrie eleison, ¿sí? Bueno, eleison, eleos, piedad, que es un sinónimo de misericordia. Es como acá en Córdoba cuando se dice el Leo. El Leo. Leo. El Leo. Bueno, también hay sinónimos, ¿vieron? Como misericordia, sinónimo, compasión. Bueno, en el Antiguo Testamento hay un término equivalente, ya vamos a entrar con el sinónimo. El equivalente se dice gesed. A ver cómo dicen todos gesed. Gesed. Esther. Bueno, esa palabra, trasfondo hebreo, significa amor. Es de las palabras más bellas que hay en el Antiguo Testamento. Se puede decir amor, misericordia, y siempre aparece en el contexto de la alianza que Dios tiene con su pueblo. Siempre. A veces en la alianza nos quedamos con los pactos, los mandamientos, desde Moisés, por ejemplo, pero siempre el contexto es el del gesed, el del amor, el de la misericordia, y un amor de Dios que es eterno, es infinito. De hecho, dice el profeta Isaías, hablando de parte de Dios y en lugar de Dios y su palabra, mi amor no se retirará de ti. Una promesa, una alianza para siempre, que del lado del hombre puede tener y ha tenido rupturas, pero del lado de Dios es inquebrantable. Volviendo a eleos, la palabra griega tiene su equivalente también con la palabra rajamín. Es sinónimo de rajamín. Rajamín quiere decir entrañas y habla del útero materno. Esta palabra, rajamín, rejem, es equivalente, significa útero materno.
La misericordia de Dios viene de un amor entrañable, similar al que siente una madre con su hijo, al que llevó en el seno materno. Fíjense la imagen de Dios, no solamente paternal, es mucho más maternal, es increíble. Y uno puede decir, ¿y qué género tiene Dios? Bueno, no importa, Dios ama desde las entrañas maternas, desde el útero materno. Entonces podemos decir, che, pero esto es tan fuerte en Dios, que en realidad hablar de misericordia no es hablar de un rasgo de Dios, de una cualidad, sino que es hablar del mismo ser de Dios. Podemos sustituir la palabra Dios por misericordia. Y esa es la gran revelación que viene a dar Jesús. Incluso ya en el Éxodo, ahí está en el escrito, no voy a adentrarme todo en eso, pero cuando Dios le presenta, por ejemplo, a Moisés, le va a decir, yo soy el que soy. Pero después, si entramos a buscar la palabrita, va a decir, tengo compasión de quien quiero tener compasión. Y de hecho va a decir la revelación, el Señor es Dios clemente y compasivo, lento para enojarse, rico en misericordia y fidelidad. Y luego va a haber una llamada. La llamada a la santidad es, como dice Lucas en el capítulo 6, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Dios es misericordia, es la misma definición, sustituye a su ser. Por lo tanto, sean santos como Dios es santo. Es la llamada que tenemos nosotros. Por lo tanto, adentrarnos en la misericordia es adentrarnos en el corazón, en la médula de Dios, de su santidad. Y queriendo poder ver con misericordia. Y creo que ahí está la clave para ir purificando estas miradas más atrofiadas. Bueno, hasta ahí la introducción. Resulta muy interesante también ver cuáles son los textos concretos para que podamos verlo en imagen, donde aparece la misericordia de Dios expresada desde el corazón de Jesús. En el texto escrito les dejamos todas las citas bíblicas para que las busquen, todas esas que dijo el Leandro, están todas ahí en el texto escrito, que después se los compartimos ahí en el Drive. Haciendo un pasito más, en el Antiguo Testamento estas palabras que dice el Leandro aparecen, todas, pero también no aparecen, pero no aparecen solo en palabras, sino en acciones. Las acciones que va haciendo Jesús van mostrando, Dios decía, el Leo decía que Dios quiere ser compasivo porque quiere ser compasivo con vos y decide eso. Bueno, a Dios le pinta ser así, porque Dios es así y siempre actúa así. Entonces cuando Jesús viene, todo su actuar es así. Jesús actúa como actúa su Padre. Jesús actúa como actúa el Espíritu derramado en nuestros corazones. Jesús actúa en todo su actuar desde la misericordia. Y lo que dice, uno podría pensar, ¿en qué momento Jesús usa la palabra misericordia? En algunos. Pero en todos los textos bíblicos está presente la misericordia. Podríamos, después vayan al texto, véanlo detenidamente, porque si no nos vamos a aburrir ahora con todo esto, con detalles, pero los relatos del nacimiento de Jesús hablan de una misericordia que se hace carne. Después podemos ver los comienzos de los evangelios, hablan de una buena noticia que irrumpe de un modo nuevo, de tal modo que los ciegos ven. Esa acción de Dios es una acción de la misericordia. Vayan, dice. El Espíritu está sobre mí porque me envió a llevar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Esa, que Jesús empieza a abrazar a los que nadie abraza, a los miseri, a los miserables. Esta es una palabra en latín, los miseri. Los miseri significa pobres en latín. Por eso misericordia, que es la palabra que nosotros recibimos como más misericordiar, tiene el contexto de el amor de Dios volcado hacia los miseri,
hacia los pobres. Por eso en el discurso inicial, como fundacional, por así decirlo, de Jesús, está el felices los miseri, felices los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El sueño de Dios, el reino de los cielos, lo que Jesús ve hacia el futuro para su gente, es esto, el reino de Dios presente desde la misericordia en los miseri, en los pobres, en los sufrientes, en el que está tirado. En las parábolas se ve claramente presente que la oveja perdida sos vos, soy yo, somos cada uno de nosotros, que la moneda tirada en un rincón de la casa, encerrada en cuarentena hasta que alguien la encuentra, hasta que la mujer la encuentra, somos cada uno de nosotros. Que el que está tirado al lado del camino y pasa un samaritano y lo ve, somos cada uno de nosotros que estamos tirados al lado del camino. Que el hijo pródigo somos nosotros. Que el hijo mayor de la parábola, que no se anima a alegrarse con la alegría de la misericordia del Padre, también somos nosotros. Y en el fondo, toda la vida de Jesús es expresión de la misericordia de Jesús. Por eso podríamos decir que todos los evangelios expresan la misericordia de Jesús. Y por más que no aparezcan esta palabra, misericordia, o eleos, o gesed, o miseri, o la que sea, aparecen las acciones, en la justicia que va planteando Jesús, en el modo de vida que va planteando Jesús. Se los dejamos a los textos bíblicos para que los vean, así todo en el docs. Pero entonces vamos a dar un pasito de cierre en este punto. Le decíamos, ¿juzgar o misericordiar? Empezábamos. Muchas veces los jóvenes se sienten juzgados por la iglesia. La iglesia me juzga. Pero no lo dicen en un sentido positivo, lo dicen en un sentido negativo que tiene significado con la iglesia me condena. Me condena lo que estoy haciendo. Porque si yo le cuento a alguien de la iglesia lo que yo estoy haciendo, me van a condenar. Pero nunca se ha escuchado, por lo menos yo no lo he escuchado decir, díganme si alguno de ustedes lo escuchó decir, que Jesús los condena. Se sienten condenados por el aparato eclesial, que somos nosotros, que somos nosotros la pastoral de juventudes, pero no por Jesús. Entonces, porque sienten que en la mirada de Jesús está ese proceder de compasión, misericordia, con su vida concreta. En la mirada de Jesús no hay diferencia entre justicia y misericordia. Por eso en el modo de ver de Jesús, en la mirada de Jesús, cuando Jesús procesa su mirada en su cerebro, en todo el sistema de ver, y llega al camino del corazón, juzga desde la misericordia. Abrimos espacio para preguntas, para inquietudes, para dudas y todo lo que quieran o disentir también en este modo. Decíamos, Jesús nos ve, Jesús nos misericordia. Segundo paso. Ver, misericordia. Abrimos espacio para preguntas, para comentarios. Ahí, en lo que vienen compartiendo Lean y Hernán, digo, sí, claro, Jesús fue humano, fue hermano, fue padre, fue hijo, y desde ese punto de vista pareciera sencillo tener esta mirada. Pero los hechos no es tan fácil, digamos. O sea, no, digo, si Jesús logra hacer todo esto como humano, a uno le parece como bastante difícil, ¿no? En todo momento permanecer en este modo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Porque se plantean en nuestras vidas como jóvenes un montón de situaciones, de trabajo, de crisis, de proyectos, que es difícil permanecer en el modo de mirar de Jesús, ¿no? Y cuando no permanecemos en ese modo, también perdonarnos, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta, che, Jesús no haría esto. Por ahí creo que Marisa decía, bueno, la clave por ahí es pensar qué haría Jesús en mi lugar. Bueno, yo a veces pienso qué hace Jesús en mi lugar o qué haría Jesús, y sin embargo, sabiendo qué haría Jesús en mi lugar, no hago lo mismo, ¿no?
por ahí sabemos cómo actuaría, que es con misericordia, pero cuesta un montón, permanentemente, porque se dan un montón de situaciones. Hay cada hermano, por así decirlo, que digo, Dios mío, ¿no? Y uno mismo, ¿no? Y la familia, y un montón de cosas que cargamos. Eso por un lado. Y me quedó pendiente, pero digo, creo que puede, o es válido también. Ustedes explicaban esto de, bueno, de la misericordia de Dios, es un modo de ser, ¿no? Y tiene que ver con los pobres, ¿no? Con misericordiar, ¿no? A mí me pasa que yo siento que como pastoral de juventudes, hay que hacer una opción en algún momento. O sea, en esto disiento un poco, digo, me quedé pensando en lo de las periferias, o hay un montón de realidades, creo, que son las que no tenemos identificadas quizás, para poder hacer opción por una, ¿no? Ese es mi punto de vista, digo, yo sé que hay que tratar de llegar a todos, ¿no? Pero yo creo también que no podemos llegar a todos, y eso es asfixiante a veces, ¿no? Pensaba en una cosa simple que le pasó a muchos amigos en pandemia, que usan lente como muchos de nosotros acá, que caminando con el barbijo, además de cansarse, se les empañan los lentes, digamos. Y en estos tiempos también ha sido como muy difícil decir, bueno, ¿a quién? Porque los recursos son escasos, porque el tiempo es limitado, ¿a quién vamos? Entonces yo en ese sentido pienso que como pastoral nosotros, en esto que queremos vivir un proceso, necesitamos hacer una opción. No sé cuál, digamos, no sé cuál es, digamos, hacia dónde, ¿no? O cuál es la periferia de donde nos tenemos que parar con énfasis, ¿no? O con preferencia. Me parece que hay una, que tenemos que pararnos desde un lado, y bueno, creo que eso es lo que todavía no tenemos claro. Digamos, sabemos ciertos destinatarios a los que les tendríamos que tener preferencia, pero no sabemos todavía, me parece a mí, de dónde pararnos, aunque sea por un tiempo, aunque sea por un momento, ¿no? Y descansar, que bueno, hay realidades que nos sobrepasan, pero estar tranquilo porque decir nosotros, bueno, hemos optado por esto, ¿no? Por ahí, Fran, poder pensar y pensarnos cada uno en lo que decís. Por ahí pienso que a nosotros como equipo diocesano nos toca animar el servicio a los jóvenes. Nosotros no somos la representación de todas las realidades juveniles. Pero me parece interesante poder plantear esta pregunta tuya, teniendo como un escenario la mirada y el corazón de Jesús. O sea, me parece que la base que nos va a salvar de todo acto mezquino es intentar justamente el desafío de pararnos desde la mirada de cómo mira Jesús. El contexto y la realidad que vos tenés en tu barrio, en tu ciudad, en tu pueblo, ¿no? La prioridad va a ser lo que la realidad más cercana te toque el corazón. Entonces me parece que es dejarnos tocar, dejarnos herir el propio corazón por la realidad juvenil más cercana. Poder escuchar a Dios y ver a Dios en esos clamores, que son los que me tocan de cerca. Y esos son muy diferentes. Por eso vuelvo a lo que decía por ahí Luis, la diversidad de realidades que tenemos. Entonces por eso vuelvo, sería lindo poder dejarnos herir por Jesús, que su misericordia nos conmueva. Y acá no se trata de un camino hacia ser perfectos. Acá creo que hay una palabra que nos va a ayudar mucho en nuestro proceso de fe, que es la gradualidad. La fe no implica obtener en bloque ya el conocimiento de Dios o saber qué hacer, sino que es un camino gradual, un camino progresivo, donde todos nosotros podemos crecer en la mirada o decrecer, crecer en la empatía con el corazón de Jesús o crecer en indiferencia ante eso. Me parece que eso puede ser una clave linda para intentar asumir. Me quedó también mucho en relación a lo que decía Mateo, esto de ir con el que no está de acuerdo con nosotros también. Eso, el dejarnos
Eh, y el no estar de acuerdo, que es como un punto que está buenísimo. Y muchas veces pienso, o sea, últimamente también pienso mucho en el decir, bueno, está buenísimo ir a los que están lejos, bueno, es de lo que se hablaba, pero mirar a los que están en los que creen lo mismo que nosotros también es una forma de ir al discutir, al encontrar puntos en común, la cantidad de evangélicos, por ejemplo. A mí me pasa que tengo un peluquero dentista y es ir no a pelear, pero a encontrar puntos en común cada vez que me corto el pelo. Y, y lo pienso desde ese lado, como que también muchas veces evitamos eso, evitamos el encontrar gente que piensa distinto dentro de nuestra misma fe. Por ahí también vuelvo a lo mismo que decía yo, desde los que están en cosas revolucionarias, que están metidos en política y mezclan la fe con la política, que ahí entramos en otra discusión, hasta estos que nombraba desde los que están en la misa tridentina y la patria y no salen de ahí. Me parece que es como ver a todos, pero a mí como que me interpela mucho esto de dentro de nuestra misma fe, incluso hasta las otras religiones, digamos. Y pensaba esto, bueno, entonces la juventud también es ellos, y que me parece que la respuesta es clara, digamos, sí, para nosotros todos son hijos de Dios, así que para nosotros todos esos jóvenes, desde los judíos, evangélicos, cuales sean, y los mismos católicos que no piensan como nosotros, en los que probablemente nunca podamos encontrar puntos en común por orgullo, digamos, también están incluidos en esta misericordia de Dios. No sé, como que me agarraba en las otras, el ser ecuménico también entra dentro de la misión de la pastoral, digamos. O sea, la misión de la pastoral nunca, creo, como también como la misión de la iglesia, nunca está cerrada. O sea, la iglesia va redescubriendo su misión en tanto y en cuanto, si volvemos a lo que estamos planteando, en tanto y en cuanto se posiciona desde la mirada de Jesús, se deja interpelar desde la compasión de Jesús y, no quiero pasar al tercer punto, pero lo paso, reacciona a eso que está sintiendo. Tiempos de redes sociales donde reaccionamos muchas veces a historias de otros, ¿cómo pensar desde ese lenguaje? ¿Cómo reaccionamos a la historicidad concreta de hoy de Jesús viendo y misericordiando la realidad de los jóvenes? El reaccionar nos toca a nosotros. Ahí Leo nos va a dar el paso para el reaccionar. Muy bien. Bueno, y acá antes de entrar a reaccionar, quiero hacerlos pensar en algo. Ciertamente, el lugar donde nos posicionamos para mirar nos va a condicionar. Siempre. Y en esto, qué lindo poder descubrir, bueno, cuál ha sido la opción de Jesús, cuál ha sido la opción de Dios. Y eso lo podemos ver desde la encarnación hasta la muerte de Jesús. Desde la pobreza del pesebre y el contexto de persecución hasta la cruz, donde también hay un contexto de persecución y de pobreza. Y toda la vida de Jesús, ¿con quién se vinculó? Él no se quedó en la ciudad, en el templo, en la centralidad de la cosmovisión de fe de su época. Él se corrió hacia las periferias. Él vio diferente. Él se corrió movido por su misericordia. Y tal vez esta sea la clave. Él se corrió hacia los menos amados de su tiempo. Y eso es interesante. Bueno, el tercer momento es la reacción.
el sínodo del obispo va a decir, en términos, en términos vocacionales, elegir, que siempre va a tener que ver con una identificación. Pero acá vamos a ir a la raíz, vamos a tener una mirada cristocéntrica. ¿Cómo reacciona Jesús? Todo el actuar de Jesús, que nosotros podemos acceder desde la revelación y desde los evangelios, podemos decir que son para el anuncio del reino, para instaurar, para inaugurar la realidad del reino de Dios y manifestar su contenido. Y acá podemos descubrir que hay dos dimensiones en el servicio de Jesús y en su misión pastoral. Y estas dos dimensiones son un programa pastoral de Jesús, pero también la dimensión que a nuestro modo de ver es la más importante, la dimensión paradigmática. Jesús pone un nuevo paradigma. Y eso es lo importante, porque podemos decir que el aspecto programático de Jesús tiene que ver con la ejecución de eventos liberadores que realiza Jesús, que anticipan el reino, que anticipan la salvación de Dios. Estos son los milagros, los envíos misioneros, su predicación, la enseñanza itinerante, ir de una orilla a la otra, encontrarse con la gente, con los dolores de la gente. Bueno, pero lo más paradigmático es la misericordia, su compasión. Y creo que esto es lo que nos da unidad a cualquier acción pastoral, a cualquier propuesta pastoral. Que eso le habrá pasado en el año pasado, si alguno proyectó el 2020, sonaste, no sé cómo te fue, pero no pudiste hacer nada de lo que soñaste. Ahora, eso fue tu programa. Ahora, ¿tu paradigma se vio afectado? Si se vio afectado, quiere decir que estaba mal encauzado. El paradigma de Jesús es la compasión. Nosotros citamos en este apartado a un teólogo jesuita, lo van a conocer por la teología de la liberación, se llama John Sobrino. Les recomendamos un libro que es El Principio de Misericordia, bueno, muchos libros, pero ese se los recomendamos, que es muy decidido en este punto. Bueno, John Sobrino advierte que los milagros de Jesús son respuestas a algún tipo de opresión que sufre la gente, que sufren sus hermanos. De ahí la misericordia, esta mirada y este trato que Jesús tiene con la fragilidad humana, con la miseria, con el límite. De hecho, lo ha abrazado tanto que Jesús mismo, lo ha llevado a Jesús mismo a posicionarse y a identificarse con los más pobres. Lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 25. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, estuve preso, enfermo. Él se identifica con los menos amados. ¿Cuándo te vimos, Señor, del ver? Cada vez que hicieron la compasión, lo hicieron conmigo. Cada vez que reaccionaste, a mí me lo hiciste. Entonces, vemos que la misericordia lo lleva a Jesús a posicionarse de una manera frente a la realidad y a los demás. Vamos a pasar un poquito más rápido. Vamos lo que dice al final John Sobrino. Existe en Jesús un principio vital, mediante el cual estructura su actuación mesiánica, que es el principio misericordia. Bueno, la misericordia, como decía Hernán al comienzo, es lo que mueve a actuar a Jesús. Se dice principio no porque cronológicamente esté al principio, y por lo tanto puede ser reemplazado. Se le dice principio porque es una característica fundamental, motora. Es como el combustible de Jesús. Y como decía Hernán, no hace falta buscar en la Biblia o en los evangelios palabras que digan compasión, misericordia. Toda la acción de Jesús está movida por el corazón, por su corazón misericordioso. La misericordia o la compasión son mucho más que aspectos del amor pastoral de Jesús. Ambas se pueden identificar, como decíamos antes, con el ser mismo de Dios. John Sobrino advierte que en la misericordia, un paradigma original y tan radical,
por lo que es capaz de señalarla como aspecto estructural de la misión de Jesús. Y nos podemos preguntar, ¿qué lugar tiene la misericordia como principio en nosotros, en nuestra pastoral de juventudes? Porque tal vez si fuera un principio en nosotros, nos va a hacer ponernos en plataformas diferentes a la que estamos, por ejemplo. Bueno, para terminar, ahí lo pueden abordar, lo pueden leer. Es lindo que podamos considerar que la misericordia, la compasión, son principios de la identidad personal de Jesús, orientan su actuar. La misericordia de Jesús también convoca a los discípulos. Y acá lo vamos a ver en el cuarto paso, en el texto que hemos elegido. La misericordia de Jesús tiene la capacidad de convocarnos y de hacernos a nosotros posicionarnos de una manera nueva, diferente. Aparece como reacción ante el sufrimiento de los otros y configura toda nuestro corazón de un modo nuevo. Les proponemos entonces con Hernán pasar a la parte de encuentro con la palabra. Y acá una aclaración. La palabra compasión, que yo les decía, que encuentra su original griego en el término regem, que significa entrañas, aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de dos formas: en una acción de Jesús concreta o en alguna enseñanza de Jesús. Hernán señaló varias, por ejemplo, alguna enseñanza de Jesús, el buen samaritano, el Padre misericordioso, pero también aparece en acciones concretas de Jesús. Como Jesús, por ejemplo, siente compasión de esta mujer viuda que se le muere su único hijo. Reacciona y le devuelve la vida. O cuando Jesús, en el texto que vamos a ver ahora a continuación, al ver a la gente sin pastor, siente compasión. Y ese sentir compasión lo lleva a reaccionar. Y es muy interesante descubrir la situación inicial, digamos, nuestros proyectos 2019 para el 2020, y cómo es la situación final. Y en ese momento poder descubrir, bueno, cómo se mueven los discípulos ante la reacción de Jesús. ¿Qué postura toman los discípulos ante esta reacción que tiene Jesús? Les pedimos, si ahora quieren hacer alguna pregunta o algo de esta parte más teórica, por así decirlo, que la hagan ahora y ya cerramos este bloque. Pregunta que también nos puede ayudar, como pastoral, con jóvenes, pues no digamos pastoral de jóvenes, pensémosla así, pastoral con jóvenes. Nos animamos a ver, nos animamos a misericordiar, nos animamos a reaccionar. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, avisen ahora, levanten mano y habiliten el micrófono nomás, y si no, en un ratito ya cortamos. Me quedo pensando en realidad como reflexión, esta sensación de que por ahí vamos como corriendo por detrás de las cosas, ¿no? Cuando vos compartías, por ejemplo, de lo de Loriana, como las reacciones, por ahí nos quedamos con la sensación de que vamos llegando tarde a las cosas. No por eso dejar de reaccionar, obviamente, pero sí como no sé, cómo encontrar un modo de eso, de ir, obviamente que no por delante, pero en el momento como acompañando más al lado y no por detrás. A su vez, dice Vicky, nosotros podemos ser una pastoral que proponga cosas, o una pastoral que se anime a ver y a escuchar, para que lo que propongamos, entre comillas, sea una reacción a la realidad. Entonces, bueno, es interesante eso, podemos estar reaccionando siempre como llegando tarde, entre comillas, o
reaccionar y asumir, como decía el Fran hace unos minutos atrás, bueno, asumir la opción de Jesús, que tendremos que discernirla, y ahí sí entran las palabritas del documento preparatorio del Sínodo de Jóvenes, interpretarla. ¿Cuál es hoy? Discernirla. Pensaba justamente en esto que venimos hablando al principio, de que no podemos ver todo, entonces tampoco podemos, digamos, hacer todo, y la importancia de poder ver con nosotros. Y cuando al principio se nombraban, por ejemplo, cómo se ve la pastoral desde Nueva Córdoba, de la cárcel, pensaba también en todas las otras pastorales que hay, la pastoral de la salud, donde seguramente hay jóvenes, la pastoral carcelaria, donde seguramente hay jóvenes, y en esto del hacer, el paso más también, poder seguir tejiendo redes con estas pastorales, ya que no podemos, digamos, alcanzar todo lo que existe, donde hace falta, ver dónde sí está funcionando, está trabajando, y poder seguir hilando redes con eso. Pensaba justamente en este tiempo de pandemia, en cuanto ha hecho falta, por ejemplo, el aporte solidario de los jóvenes en el accionar, y que también ha salido a responder esto que decía Vicky de reaccionar ante la situación, y bueno, y que sea oportunidad de seguir tejiendo redes para seguir compartiendo y nutriéndonos con las otras pastorales, porque bueno, ver con otros y hacer con otros también nutre muchísimo el quehacer de cada uno.